Con esta presentación iniciamos el módulo de diseño a resistencia mecánica de uniones apernadas o roscadas. El primer tema es el que tiene que ver con las funciones, la tipología y la clasificación de los elementos roscados. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. En primer lugar, vamos a revisar lo que son las funciones y las aplicaciones básicas de las uniones roscadas, las más convencionales. En primer lugar, la más conocida es la función de sujeción. Los elementos roscados se utilizan para sujeción de diferentes tipos de piezas o de diferentes tipos de formas constructivas. Eh, Pueden ser uniones estructurales eh, de, altar, de altos requerimientos de carga, como esa que aparece mostrada en la figura, que son edificaciones. Es una de las formas más utilizadas junto con las soldaduras para unir elementos estructurales. La diferencia entre la selección de la soldadura o de elementos roscados para este tipo de uniones tiene que ver con la previsión que se puede hacer para que esa unión sea desmontable o no desmontable. Si la previsión es que esa unión estructural vaya a ser desmontada, es preferible el uso de elementos roscados, porque los elementos roscados permiten el desmontaje de la unión sin destruir la unión y sin destruir los elementos de la unión. A diferencia de la unión soldada, que para desmontar los elementos de una unión soldada hay que destruir los elementos de la unión soldada o destruir la soldadura. Entonces, esa primera diferencia o esa diferencia básica entre la aplicación de diferentes formas de unión estructural tiene que ver con esa posibilidad de desmontaje o no desmontaje. Eh, un segundo caso muy típico de uniones apernadas para sujeción es el de bridas, de tuberías, de equipos de procesos, de diferentes elementos de máquinas. Entonces, para cualquiera de esas aplicaciones muy extendidas, se utilizan elementos roscados. También se utilizan para aplicaciones que no requieran o que no vayan a estar sometidas a altos requerimientos de cargas. Usos domésticos para mampostería, para colocar, eh, digamos, algunas piezas o elementos sobre paredes o sujeciones de elementos de madera o de plástico. En todas esas aplicaciones se utilizan tornillos, se utilizan pernos, se utilizan elementos roscados, varillas, eh, barras roscadas, espárragos. Entonces es la primera y más amplia aplicación que tienen los elementos roscados. En segundo lugar podemos mencionar la transmisión de potencia. Los tornillos o los elementos roscados se pueden utilizar para transmitir potencia con ciertas configuraciones geométricas de esa rosca. En la imagen está el caso típico de un tornillo sin fin corona, una transmisión eh, de engranajes, donde la rueda es el engranaje, a pesar de que el tornillo no es un engranaje. Sin embargo, se consigue la forma de accionar la rueda cuando eso funciona para reducción de velocidad mediante un tornillo denominado sin fin. También se pueden utilizar para elevar cargas. Estamos colocando ahí la imagen de un gato mecánico típico de uso automotriz, donde la carga se eleva por la acción que ejecuta el tornillo en la medida en que va siendo roscado entre dos apoyos o dos articulaciones. Luego también se utilizan tornillos de potencia para prensas, para diferentes tipos de maquinarias donde se requieran cargas elevadas, y ese tipo de tornillos pues tiene una forma geométrica particular. Luego están los tornillos para regulación de movimiento y posición. Esos son tornillos que se utilizan no para sujeción, tampoco para transmisión de potencia, sino que son elementos roscados que se utilizan para regulación de posición. La rosca
puede tener formas geométricas bastante, digamos, amigables para facilitar con un leve giro un posicionamiento preciso en dirección longitudinal, por ejemplo. Entonces, en esos casos se puede favorecer el uso de una rosca para esas aplicaciones. Aquí hay un caso típico también de regulación, no necesariamente de precisión, pero es el caso de una válvula de compuerta que se acciona por un elemento roscado. También hay perillas, también hay elementos de instrumentación, por ejemplo, para mover los palpadores de un tornillo micrométrico. En fin, hay una cantidad de aplicaciones para regulación de movimiento y posición que exigen o que se ven favorecidos con la presencia de elementos enroscados o tornillos de paso fino fundamentalmente. Y en último lugar, también se utilizan para bombeo y transporte. Ahí está el caso típico del tornillo de Arquímedes, donde se logra con el movimiento giratorio de un elemento roscado de cierta geometría, elevar la posición de unos determinados fluidos, en este caso el agua. También hay bombas de tornillo que se utilizan para el bombeo de fluidos de diferentes tipos. Compresores también los hay de tornillos. Entonces, el campo de aplicación de los elementos roscados y de los tornillos es muy amplio, pero fundamentalmente se pueden acotar en esos cuatro campos de acción: sujeción, transmisión de potencia, regulación de movimiento y posición, y bombeo y transporte. Hay infinidad de tipos de tornillos. Hay tornillos muy pequeños para relojería, para instrumentación. Hay tornillos o elementos roscados de gran tamaño que se utilizan para diferentes aplicaciones. En esa imagen que está colocada en la figura, la leyenda dice que se trata de un tornillo con su tuerca de 193 libras de peso, utilizada en una junta de unión del eje de un generador de 75.000 kilovatios de una represa en Estados Unidos. Entonces, tornillos y elementos roscados los hay de todos los tamaños y de todas las dimensiones y de todos los pesos y de todos los tipos. Ahora, los tipos de roscas, la rosca, digamos, más común, la que casi todo el mundo conoce por uso doméstico, por uso a pequeña escala, es la rosca triangular. Esta rosca triangular es la que se utiliza fundamentalmente para sujeción y regulación de posición o de movimiento. Todos los tornillos de uniones estructurales, de uniones de equipos de procesos, son tornillos de rosca triangular. La mayor parte de los tornillos de sujeción son de rosca triangular. Esos son los tornillos clásicos. Hay un tornillo de cabeza hexagonal. En este caso estamos mencionando la cabeza. Después vamos a utilizar otra lámina para ampliar el concepto y los tipos de cabezas que tienen los tornillos para sujeción. Volvemos a colocar la imagen de la aplicación de ese tipo de tornillos, uniones estructurales. Tenemos también entonces los tornillos que tienen una forma trapezoidal, como la que está aquí en la imagen. Estos son tornillos que tienen una rosca un poco más robusta en sus dimensiones, en su espesor, y entonces permite el soporte de cargas mucho mayores en dirección axial. Entonces esa ventaja que no tienen necesariamente la forma constructiva de los tornillos de rosca triangular, que sirven para soportar cargas pero no tan elevadas, la tienen estos tornillos que tienen este perfil de rosca mucho más robusto, que son los tornillos de rosca trapezoidal. Y un caso particular de los tornillos de rosca trapezoidal es el caso de los tornillos de rosca cuadrada, que se utilizan también para transmisión de potencia. En realidad es un tornillo de rosca trapezoidal con ángulo de rosca igual a 0 grados. No hemos introducido todavía los parámetros que definen la geometría de las roscas, pero el ángulo de rosca tiene que ver con la apertura que puedan tener entre dos hilos contiguos de un mismo
hilo de rosca y esta forma constructiva todavía se hace un poco más robusta que la propia rosca trapezoidal y también se utiliza para la transmisión de potencia. Ahí hay tornillos de transmisión de potencia, aquí hay una prensa que utiliza ese tipo de rosca, aquí hay otros tornillos para accionamiento de cargas pesadas que también tienen rosca o trapezoidal o rosca cuadrada. Luego está el tornillo o la rosca en diente de sierra. Esa rosca en diente de sierra sirve para la transmisión de potencia en una sola dirección, que es la dirección donde tiene inclinación cero, el ala de la rosca que tiene inclinación cero. En esa dirección, en este caso de la imagen sería en dirección hacia la derecha, es hacia donde se transmite el movimiento o la potencia. Aquí hay una prensa de gran tamaño, aquí hay dos personas montadas de un tipo de forma constructiva de rosca que funciona en una sola dirección. No se aprecia bien en la figura, pero es una rosca en diente de sierra. Luego tenemos la rosca redonda. La rosca redonda se utiliza para sujeción, pero más que todo para sujeción en piezas moldeadas en chapas, estampadas o en plásticos, que son también producto de moldeo. Y debido a esa forma geométrica redonda se hace mucho más fácil tanto la cobertura de las cavidades en un proceso de moldeo o el estampado por la no existencia de bordes o de fondos filosos. Se hace mucho más fácil el moldeo y el desmoldeo también. Entonces este tipo de rosca es la que se utiliza, por ejemplo, en la rosca plástica, que se utiliza en casi en cualquier envase de uso cotidiano. Y el caso particular, que es el que hace que también se denomine como rosca Edison, es el que tiene esta rosca enchapada en la base de cualquier bombillo. Durante muchos años se ha estado utilizando este tipo de rosca para este tipo de elementos. Entonces eso ha hecho que se particularice el concepto de rosca redonda como rosca Edison para el caso de los bombillos. Entonces, fundamentalmente, estos son los 4 o 5 tipos de roscas que existen y las funciones asociadas principales: regulación y sujeción, transmisión de potencia, fundamentalmente esas funciones. Aquí tienen otra imagen también con diferentes parámetros que se utilizan para definir las roscas. En el caso de la rosca triangular, el ángulo de rosca aparece aquí identificado y se introduce también en esta lámina el concepto del paso de rosca. Después aparece definido en otra lámina posterior, pero de entrada se puede decir que el paso es la distancia entre un punto de la rosca y el mismo punto en dirección longitudinal, medida en dirección longitudinal. Entonces, entre este punto y este punto, eso es lo que se denomina el paso de la rosca. Esta es la rosca triangular también, de un régimen de fabricación un poco más suavizado, esta es más filosa. Es la rosca, digamos, que sirve de referencia para las normas, pero constructivamente no se va a conseguir una rosca que tenga un filo cortante de este tipo, sino que normalmente se achaflana o se aplana ese filo cortante para efectos de manipulación y también para facilidad de montaje y mantenimiento de esa rosca. Aquí está una rosca de 60 grados también, pero con un filete todavía un poco más truncado. Aquí está la rosca cuadrada. Aquí está la rosca trapezoidal tipo Acme. Aquí hay una rosca trapezoidal también, pero de filete truncado. La rosca en diente de sierra. La rosca redonda y la rosca Whitworth, que también es una rosca triangular, pero que hoy en día permanece esa denominación de rosca Whitworth para más que todo para elementos de tubería, no tanto para elementos de tornillería. Aquí aparece un extracto de la referencia que está identificada más abajo para algunos tipos de rosca con algún comentario de interés. Aquí dice que en los Estados Unidos las roscas principalmente en pulgadas provienen de la norma ASME o están relacionadas con la norma ASME B1.1 del año 89 y las normas federales que aparecen ahí identificadas. Aquí dice que son 3 tipos de hilos de rosca bien conocidos que actualmente no están siendo usados con la misma frecuencia para tornillos,
mientras que las roscas UN sí son las que se están utilizando hoy en día para tornillería de sujeción, fundamentalmente. Aquí dice que la rosca ACME también, eh, fundamentalmente para maquinaria de transmisión de potencia, y la rosca Whitworth, que especifica justamente que es hoy en día una rosca obsoleta para tornillería y que ha sido reemplazada por la rosca de, de las series ISO de rosca triangular, UN o rosca métrica. Aquí aparece 4 tipos de rosca triangular. En este caso, esta imagen es específica para rosca triangular, tanto rosca métrica como rosca inglesa, rosca UN. En la leyenda dice que estas son las formas más comúnmente utilizadas en el mundo occidental en la actualidad. Se incluye el ángulo de rosca de 60 grados, todas son roscas de 60 grados de ángulo y difieren una de las otras, principalmente en la forma de la raíz de la rosca externa. Entonces, esta forma que tiene la raíz, fíjense que aquí aparece una rosca un poco más plana o con ángulos más vivos. Aquí aparecen ya roscas más redondeadas. Aquí dice al final que las roscas UN y las roscas métricas tienen unas raíces, digamos, más generosamente redondeadas. Eso las hace más resistentes normalmente a, a- a esfuerzos alternativos o a resistir concentración de esfuerzos. Ahora bien, eh, algunas precisiones desde el punto de vista terminológico, ni siquiera conceptual. Nosotros hablamos normalmente de tornillos para identificar todas estas piezas, sin embargo, desde el punto de vista funcional se pueden establecer algunas diferencias. Ahí dice en el texto que se denomina tornillo de sujeción a un elemento mecánico cilíndrico con una cabeza en un extremo, utilizado en la fijación temporal de unas piezas con otras, dotado de un eje roscado que, mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca. Entonces, normalmente cuando tenemos el tornillo con la tuerca, hablamos de ese elemento como un perno. Cuando el elemento es un elemento roscado, sin cabeza, esto que está aquí sería una tuerca, o sea, es una vara, una varilla roscada de un extremo y del otro extremo, entonces hablamos de que eso es un espárrago. Y cuando el elemento que tiene cabeza lo introducimos en un agujero roscado, entonces hablamos de que eso es un tornillo. O sea, cuando no hay tuerca, hablamos de que es el tornillo única y exclusivamente. Cuando hay tuerca, hablamos de todo el conjunto como el conjunto perno-tuerca. Los tornillos. Entonces, el tornillo se utiliza generalmente para definir elementos roscados con cabeza para el apriete, como lo mencionamos en la lámina anterior. Una clasificación sencilla sería la siguiente. Los tornillos tirafondo o autorroscantes, normalmente para maderas, para plásticos y para algunas otras superficies más o menos sencillas donde el tornillo pueda penetrar con una leve presión producida por un destornillador o por una llave. Y tiene una punta filosa que va abriendo camino para formar su propia rosca. Cuando esos tornillos forman su propia rosca y tienen un diámetro progresivo desde el extremo hasta la cabeza del tornillo, entonces, y un ángulo y una rosca relativamente filosa para ir abriendo la rosca hembra en la medida en que se va introduciendo sobre el elemento de unión, entonces hablamos de que es un tornillo tirafondo. Luego están los tornillos autoperforantes, que también a su vez son autorroscantes, que se utilizan para algunas chapas metálicas y para maderas más duras. Esos son este tipo de tornillos que tienen un extremo que parece casi como una broca de taladro, que en la medida en que se van apretando van abriendo el agujero para después la misma rosca
formar el elemento de rosca, pero primero va abriendo el agujero y después la rosca. En el caso del tornillo tirafondo, se va abriendo la rosca desde el principio. Entonces, esto se utiliza para algunas aplicaciones de chapas metálicas también y algunas maderas más duras o plásticos también de cierta densidad. Luego están los tornillos de roscas cilíndricas, que son los tornillos que conocemos como tornillería de maquinaria más convencional. Son este tipo de tornillos que son cilíndricos en toda su longitud, salvo en la cabeza que puede tener diferentes formas, no necesariamente cilíndricas. Aquí tenemos una ilustración de diferentes tipos de tornillos y diferentes tipos de cabezas que empiezan a aparecer ya también aquí. Aquí hay tornillos para madera, aquí hay tornillos de maquinaria. Fíjense que el tornillo para madera es autorroscante, el tornillo de maquinaria ya es cilíndrico. Este tornillo ya tiene un extremo que también es como autoperforante. Este también es otro tornillo autoperforante. Lo tienen y autorroscante también por la forma que tiene el extremo, que no es la cabeza. Estos son tornillos cilíndricos de cabeza hexagonal. Estos de aquí arriba son cilíndricos, pero no son de cabeza hexagonal. Estos son más que todo para pequeñas cargas que puedan ser apretadas por destornilladores. Estos son para cargas un poco mayores que requieren ser apretadas ya con llave o con dados. Luego aquí tenemos tornillos que tienen una base de cabeza cuadrada para alojarse en un determinado alojamiento con esa geometría, pero que sean de difícil desmontaje o que le otorguen una estética que no es similar a la que tienen el resto de los tornillos. En el caso también de los tornillos, aquí aparecen de cabeza Allen. Este tipo de tornillos tiene un boleteado que puede ser apretado manualmente y también tiene el alojamiento para la llave Allen que se utiliza para apretarlo. Este es un tornillo de cabeza avellanada que tiene también el alojamiento para ser apretado por llaves Allen. Este que está aquí es un tornillo muy particular. Es un tornillo que se conoce como un tornillo prisionero. No tiene cabeza, ¿no? Son tornillos que no tienen cabeza, pero sí tienen un alojamiento para una llave Allen para ser apretados de forma que pueda quedar totalmente introducido dentro de un agujero sin que sobresalga la cabeza. Entonces, cuando esos tornillos o cuando esas varillas no tienen la posibilidad de alojamiento de ninguna llave, pues normalmente se le denomina un espárrago. Cuando tiene la posibilidad de alojamiento de, de llave, entonces es cuando se denominan prisioneros. Aquí hay una ilustración con diferentes formas constructivas de los tornillos, pero con su denominación de normas DIN en este caso. Aquí aparece este tipo de tornillo, la norma DIN 84, este otro tipo de tornillo que tiene una cabeza un poco más redondeada, la norma DIN 85, y así sucesivamente diferentes tipos de tornillos. Aquí están los tirafondos identificados con sus respectivas normas DIN. Las cabezas de los tornillos, ahí aparece una identificación de las cabezas de tornillos más comunes. Aquí tenemos una ilustración que complementa esa otra imagen. Y vamos a ver, en primer lugar, identificado con la letra A, las cabezas de tipo hexagonal. Luego tenemos en el tipo B lo que se llama cabeza redonda o alomada. Luego tenemos en tipo C, E y F, que serían este tipo de tornillos, este tipo de tornillos y este tipo de tornillos que se denominan avellanados. Esa forma geométrica del avellanado permite incluso que el tornillo pueda quedar a ras de una determinada superficie que a su vez tenga un alojamiento de cono truncado para permitir esa penetración de la cabeza sobre la lámina o dentro de la lámina. Entonces es una forma constructiva que favorece esa característica. Luego tenemos los tornillos de cabeza cilíndrica, que sería en el caso D, que sería este tornillo, y este otro tornillo que aparece aquí en el último lugar, que sería también de cabeza cilíndrica.
Cada una de esas cabezas, pues tiene, o de esos tipos de cabeza, tienen sus características para apretarse, ¿no? Tenemos los tornillos de cabeza hexagonal, identificados en la letra A, o cuadrada para llave de tuerca fija o inglesa. Esta sería una llave ajustable, también para tuerca, o una llave fija con la medida correcta. Tenemos cabezas ranuradas, como la B, la C y la D, para tornillos tipo Phillips, o estrella, que son los tornillos en cruz. Eh, Aquí están los diferentes tipos de tornilladores que son muy conocidos a nivel también de uso doméstico. Y tenemos los agujeros hexagonales para llaves Allen. Estos son los tipos de llaves Allen. Estos son los agujeros que aparecen aquí identificados en la letra E. Es un agujero hexagonal para llaves Allen. Aquí hay otro que también aparece identificado para llaves Allen. Entonces, esos alojamientos para esas llaves permiten un tipo de sujeción eh, diferente, pues, a las cabezas hexagonales o las cabezas ranuradas. Y en último lugar, aparece ahí el moleteado. El moleteado es una forma geométrica que le otorga una rugosidad a ese acabado superficial para que pueda ser apretado manualmente por fricción. Entonces son tornillos que no tienen un alto requerimiento de cargas, o bien también se pueden utilizar para regulación. Son tornillos que se utilizan justamente para regulación manual de diferentes posiciones o movimientos de diferentes aplicaciones, pero normalmente no tanto para sujeción de piezas o para transmisión de potencia. Esta es otra lámina que ilustra los diferentes tipos de cabeza que se utilizan con diferentes tipos de destornilladores en este caso. Faltaba este tipo de llave que es parecida a la llave Allen, pero tiene otra forma geométrica de estrella. Entonces no es igual a la llave Allen en cuanto a la forma geométrica, pero sí en cuanto al principio de operación. Ahora bien, la rosca como tal, ya hemos mencionado algunos parámetros. Hablamos del paso, que sería la distancia entre dos crestas de un mismo hilo de rosca. También hablamos del ángulo de rosca. Esta que está aquí al lado izquierdo es la rosca del tornillo. Esto que está aquí sería la rosca de una tuerca, una rosca interior. Y aparecen diferentes variables: el diámetro menor, el diámetro mayor, lo que se conoce como la raíz de la rosca, la cresta de la rosca, la profundidad de la rosca. Y en este caso es otra imagen que ilustra también los mismos parámetros fundamentalmente. Entonces son dos imágenes que ayudan a ilustrar los diferentes parámetros de un elemento roscado. Este sería el caso de un perno, fundamentalmente. Un perno tiene una cabeza, fundamentalmente también la mayoría de los usos de equipos de procesos o de estructuras son cabezas hexagonales, como la que aparece identificada aquí en la figura. Tiene un radio entre la cabeza y el vástago del tornillo. Tiene una zona, digamos, maciza, no roscada, cilíndrica completamente, que puede servir para alojarse en cierto tipo de cavidades que, por ejemplo, puedan estar soportando corte, para que el corte no caiga en la zona de la rosca y deteriore la rosca, sino que caiga directamente en la zona cilíndrica. Luego aparece en la zona roscada. Aquí está la tuerca, y entonces hay una longitud roscada y puede haber una longitud que no esté roscada. Esta longitud es la longitud nominal del tornillo. En algunos casos se puede incluir la altura de la tuerca, pero de la cabeza, perdón, pero fundamentalmente esta es la longitud del vástago del tornillo, sin incluir la cabeza del tornillo. Esta es otra imagen que ilustra, da una visión de la rosca externa y de la rosca interna en sus diferentes parámetros. Y vamos a ver algunos aspectos importantísimos de la nomenclatura básica de una rosca. Fíjense, en la mayoría de los casos, el diámetro externo es el diámetro nominal de la rosca. Esto es importantísimo saberlo para efectos de especificación y de procura y de inspección de cualquier elemento roscado.
Normalmente se puede verificar el diámetro nominal utilizando un instrumento tan sencillo como un vernier, un calibrador, y verificar entonces ese diámetro externo de la rosca. La palabra nominal tiene que ver con que sirve de referencia. Ese diámetro nominal es el que sirve para identificar esa rosca. O sea, una rosca de 10 milímetros de diámetro se entiende que estamos hablando del diámetro externo de esa rosca. Entonces, aunque la palabra nominal suene un poco más como a promedio de diámetros entre el diámetro externo y el diámetro interno, en realidad, para la gran mayoría de las roscas y de los tornillos, el diámetro externo es el diámetro nominal y es el diámetro que sirve de referencia para la compra, para el uso, para la inspección y para la verificación de esas roscas. El paso de la rosca, ya lo hemos mencionado anteriormente, es la distancia entre dos crestas de un hilo de rosca medida en la dirección longitudinal, medida en esta dirección. Ese paso de rosca se puede verificar utilizando, por ejemplo, si tenemos un tornillo de una determinada aplicación donde no conozcamos exactamente el paso de esa rosca cuando fue diseñado o cuando fue montado. Existen galgas que se pueden adquirir comercialmente en cualquier proveedor de insumos ferreteros que tienen diferentes, digamos, formas constructivas dependiendo del paso de la rosca. Entonces, esa inspección es una inspección visual fundamentalmente. Se utiliza una galga y se hace coincidir lo más posible esa galga con el tornillo. Si existe alguna diferencia, se va a notar de manera visual y puede ser descartada esa medida del paso para ese tornillo. En el momento en que coincida, como aparece aquí en esta imagen, en el momento en que coincida la galga con los hilos de rosca de forma perfecta en toda la longitud de la galga, entonces esa rosca se puede afirmar que tiene el paso que aparece indicado en esa galga. Entonces, eso es una forma instrumental bastante sencilla de verificar el paso de una rosca cuando desconozcamos ese valor. Luego hay otro elemento importante de los tornillos y de las piezas roscadas, que es el siguiente. Toda rosca es derecha. Cuando se dice rosca derecha es que avanza en la medida en que se hace girar el elemento hacia la derecha. Entonces, toda rosca es derecha, se denomina destrógira, salvo que expresamente se indique lo contrario. O sea, sí existen roscas izquierdas, o sea, que avanzan en la medida en que se hace girar hacia la izquierda, pero son casos más bien excepcionales. Existen, pero son más bien excepcionales para ciertas aplicaciones. Un caso común que cualquiera puede revisar en su casa si quiere ver una rosca izquierda en un elemento doméstico de uso cotidiano es la palanca, por ejemplo, de la cisterna de un sanitario. Esa palanca, si ustedes quitan la tapa de la cisterna y tratan de sacar la tuerca que sujeta por dentro a esta palanquilla, van a tener que hacerla girar hacia la derecha para que afloje esa tuerca. Si lo intentan girar hacia la izquierda, pueden romperlo porque es una rosca izquierda y justamente se afloja haciendo girar la tuerca hacia la derecha. Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se estén trabajando con equipos eh, de cierto tipo de aplicaciones, revisar los planos, revisar las especificaciones cuando se pueda sospechar que una rosca pueda ser izquierda. De todas maneras, a la vista se puede apreciar, pero puede ser que en algún caso el acceso visual a una determinada rosca pueda ser difícil, entonces haya que recurrir a las especificaciones o manuales de esos equipos. Luego, existen roscas de una sola entrada y de varias entradas. Normalmente los tornillos que conocemos pues tienen una sola hélice que se desarrolla a lo largo de la longitud roscada del tornillo, pero puede haber casos donde tengamos varias hélices que se desarrollan en paralelo. Puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber más. Entonces son diferentes hélices que nunca se tocan, van transcurriendo en paralelo o desarrollándose en paralelo a lo largo del elemento roscado.
Un caso también muy común donde podemos ver una rosca de varios hilos son las roscas plásticas de cualquier envase que se utilice cotidianamente para tomar agua o para un frasco de condimento o cualquier, digamos, envase puede tener una rosca plástica y cada uno de estos segmentos que se ven aquí son justamente segmentos de hélices diferentes. Aquí hay una, está comenzando, simplemente tiene este trazado helicoidal tan corto como se ve aquí, pero aquí aparece otro hilo de rosca, aquí antes de ese había otro hilo de rosca, entonces esta tapa de este frasco tiene pues 6 7 8 hilos de rosca diferentes, ¿no? Entonces esos son diferentes entradas que hacen que el avance de la rosca sea mayor que si tuviéramos un solo hilo de rosca. Pero aparte de eso, permite la facilidad del proceso de fabricación a nivel de moldeo en estos casos. También hay tornillos de potencia que tienen diferentes números de hilos de rosca para diferentes aplicaciones. Vamos a revisar entonces los tipos de uniones apernadas según el tipo de carga aplicada para cerrar esta presentación. En primer lugar, vamos a revisar y después en la presentación que sigue vamos a trabajar justamente con el cálculo y el diseño de resistencia de este tipo de uniones, que son uniones por perno a tracción. Es una unión donde el perno o el tornillo, en este caso el perno, porque hay una tuerca detrás que no aparece en la imagen, está siendo sometida esa unión a tracción por las cargas que están aplicadas. O sea, los elementos de la unión, que en este caso son los pernos, están también siendo sometidos a tracción. Es el caso, por ejemplo, de un elemento de remolque que esté sujeto al bastidor de un vehículo, al chasis de un vehículo. Entonces, ese elemento de arrastre pues está sujeto al bastidor del vehículo utilizando tornillos que van a estar soportando cargas de tracción. También es el caso, por ejemplo, de equipos de procesos, en este caso de una brida, en este caso en particular además una brida ciega, en la medida que aquí adentro hay una presión de funcionamiento del equipo, entonces esta brida va a resistir una fuerza en la dirección axial y esa fuerza en la dirección axial debe ser contrarrestada por todos los elementos que están roscados ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos roscados que van a impedir que esta brida se separe de esta otra brida para eventualmente impedir también la fuga de algún fluido que esté contenido en esta tubería. Entonces, eso debe estar diseñado para evitar que los elementos dejen de estar unidos una vez que se aplique esa carga, que en este caso viene dada por la presión de funcionamiento de esos equipos. Luego tenemos las uniones por pernos a corte. En este caso, fíjense la línea de aplicación de las cargas y la posición que tienen los elementos de la unión. En este caso, se utilizan estos accesorios que son cubrejuntas. Aquí hay una lámina que es la que va a estar soportando la carga, aquí hay otra lámina que es la que va a estar soportando esa carga, pero para no solapar esas dos láminas y mantener la colinealidad de las cargas aplicadas, se utilizan lo que se conocen como cubrejuntas, que es una lámina por la parte de arriba que une con otra lámina por la parte de abajo y mantiene la colinealidad de estas dos líneas, de estas dos láminas que van en la línea de acción de las cargas y se sujetan mediante tornillos, pero en este caso entonces los tornillos o los pernos van a estar soportando cargas cortantes. Este sería el caso de una unión estructural sometida a corte fundamentalmente. Por último tenemos uniones por pernos a esfuerzos combinados, donde vamos a estar trabajando con elementos que puedan estar soportando tanto tracción como corte. Ahora bien, todo elemento, aunque la unión esté diseñada para transmitir este tipo de cargas y los elementos de la unión, que son en este caso los tornillos, estén sometidos fundamentalmente a corte, esos tornillos también van a ser apretados
al momento de su montaje para, eh, para poder trabajar sin la posibilidad de que se aflojen esos tornillos con los riesgos que eso implica. Entonces, aunque los tornillos no van a estar sometidos, como en este caso, a una acción externa de tracción, sí van a estar sometidos a una acción interna de tracción producto del apriete que se haga de esos tornillos una vez que se efectúa el montaje de esa unión. Entonces hay que tener claridad con eso, porque cualquier unión que esté sometida a corte fundamentalmente también va a tener cargas de tracción que son las que produce el apriete de esa unión. Bueno, con esto concluimos este primer tema que tiene que ver con las funciones, la tipología y la clasificación de los elementos roscados en el módulo de diseño de resistencia mecánica de uniones apernadas y roscadas.